Y es un privilegio, una alegría, un orgullo recibir en esta casa, nuestra casa, vuestra casa, a partir de hoy, a Luz y Blanca, dos de esas ex... Y Antonia. Luz y Antonia. Por eso de Luz Blanca, de Blanca Blanca a Luz. Luz, exactamente. Luz y Antonia, dos de las ex presas políticas, de esas 28 ex presas políticas que presentaron una denuncia penal en el año 2011 y que luego de 10 años en el que el silencio siguió formando parte de la vida cotidiana, generaron una presentación de esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para hablar de la actualidad de esta situación es que las tenemos aquí, pero antes que nada queríamos preguntarles su visión sobre este informe de las historias desobedientes que acabamos de compartir en Ciudad Viva. Ustedes estuvieron desde temprano observándolo aquí mismo en el estudio de TV Ciudad. ¿Cuáles son las primeras reflexiones? Bueno, la verdad que qué duro esa situación, ¿no? Qué tremenda, porque tiene que ser muy difícil hacer todo ese proceso de que tu padre es eso otro, digo. No debe de haber sido fácil para ella, sin duda, como lo dicen, evidentemente. Y creo que es una situación tremenda, porque te cuestiona, no sé, toda tu historia, toda tu vida. Pero qué valientes, qué maravilla poder y darse cuenta de la importancia que tiene difundir estos temas, porque en general en nuestro país en particular se demoró muchísimo en que salieran a luz este tipo de cosas. Obviamente la ley de caducidad fue una traba para todos, no pudimos hacer las denuncias. Y también del lado de la sociedad había un callate, no me cuentes, te hace mal, digo. Y dentro de los mismos colectivos de derechos humanos. Claro. Ustedes, yo las saludaba cuando llegaban como dos valientes, porque hubo una mutación de esa víctima, esos delitos que se barrieron hacia adentro, incluso a nivel familiar, salir de ese costado para modificar, a ser una denunciante. Y en ese sentido hay una denunciante colectiva, por otra parte, ¿no? Salir de lo individual para ir a lo colectivo. En esa denuncia que se generó, especialmente la del 2021, esta denuncia virtual, esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué ha sucedido con eso que pasó allí y cuál es la realidad hoy? ¿Qué novedades tenemos hoy a partir de todas esas etapas que ustedes han cumplido? Yo voy a ser desobediente, voy a contestar la pregunta anterior. Vale, me gusta. No, más allá obviamente de este tema, realmente sí, impacta, pero también muestra lo que no se hizo, ¿no? Es decir, lo que no se convirtió en social, quedó aprisionado en lo particular, en lo familiar, en la interna. Y estas chiquilinas, porque son muy jóvenes, con respecto a nosotros, obviamente, han hecho ese proceso solas. Y este es el debe de la sociedad. Y cuando esto no, es un trauma, ellas lo están viviendo así, cuando ese trauma no se puede colectivizar, no se puede hacer público, que es la medida que te va a devolver cierta seguridad y cierta tranquilidad y hasta sanar, ellas lo hicieron solas. Y pensemos que en esta situación hay muchísima gente. ¿Ustedes pudieron hacer esa mutación, eso que estás diciendo que estas chicas no pudieron? ¿Cuándo pudimos? Y ahora podría entrar con la segunda parte. Pudimos cuando nos convertimos en sujetos de derecho y en vez de ser víctimas solamente, es decir, aquella idea que sí en los núcleos colectivos que nos rodeaban nos hacían sentir importantes, tenía como una trascendencia todo aquello, pero en realidad solo cuando se hizo público, cuando accedimos a un medio de comunicación, cuando nuestras palabras no estaban solamente en el marco de nuestra familia, a veces, si era posible, o de los marcos comunes de relacionamiento o de gente que especialmente luchaba por los derechos humanos, cuando nos convertimos en sujetos de derecho, cuando hicimos la denuncia, cuando nos juntamos 2 años antes y establecimos una serie de reflexiones. Y esa valentía, ese acceso a una nueva dignidad, de posicionarse desde otro lugar, ¿cómo se ve afectada por esta demora, por estos años que transcurren desde la denuncia inicial y luego de esta presentación ante la Comisión Interamericana, en un espacio como fue el de Laudelar,
lleno de sentido, pero al mismo tiempo también con una continuidad del silencio. Bueno, en realidad yo voy a hablar por mí, porque no es el pensamiento de todo el grupo, pero yo nunca tuve expectativas con respecto a conseguir justicia. Había gente que tenía más expectativas, otros teníamos menos. Para mí la tarea y lo fundamental era difundir esto que pasó. Yo siempre digo, no podemos morirnos sin que se sepa lo que nos hicieron. Y cómo fue una cosa planificada, fue una cosa absolutamente sistematizada, aprendida, estudiada y practicada con toda la hazaña que fueron aprendiendo además a través de los años, porque sin duda hubo variantes a través de los años en cuanto a cómo torturaban, a las formas. Y es que incluso algunos de los materiales que había de las declaraciones de ustedes, que es con nombre y apellido, porque Luz Menéndez, Antonia Yáñez, yo las presenté con los nombres de pila, pero en esta sociedad, en esas denuncias, en los trabajos académicos, me encantó que todas las mujeres eligieron, salvo una, pero la mayoría de las mujeres eligieron su nombre y su apellido, para también en esta sociedad ponerse en otro lugar del que esa violencia sexual vivida en la dictadura por estos más de 100 represores denunciados había sido afectada. Ese nombre y apellido que vos decís fue luego colectivizado, pero también tiene su importancia esta individualización del ser humano que padeció esa violencia sexual, que, contémosle a la gente, está tipificada en un montón de acciones en las que a veces la víctima no podía reconocer como violencia sexual, que no es solamente la violación sexual en sí, sino el abuso, la amenaza, la desnudez. Sí, nosotros decimos que esas son situaciones por las cuales pasaron todas las mujeres. Que en realidad este emergente de las 28, ese proceso que empezó más ampliamente y que después fue generándose, digamos, como un grupo de ese número, en realidad nosotros siempre lo decimos, ¿no? Y en realidad debemos decirlo porque es así, representa a todas las mujeres porque es amplio el espectro de violaciones que se han cometido contra las mujeres y que además tenían ese rango particular, una especificidad, porque las mujeres también, digamos, eran menos aceptadas incluso en la militancia política, menos aceptadas en sus compromisos, derivadas a las cuestiones, bueno, de cosas que no denigran, pero que justamente incorporan a la mujer en la lucha social, porque sus dificultades, sus problemas sociales... Que no escapan a la militancia. Que no escapan a la militancia tampoco, la convierten también en una militante con sus distintos grados de conciencia. Por lo tanto, claro, cuando se hace público, siempre estamos en lo mismo. Esto fue una situación que la vivió todo el país. La dictadura la vivió todo el país. Y de hecho también la repudió la mayoría del país. En varios de los estudios académicos, de las investigaciones, de los testimonios que se han dado, se ha descubierto para muchos de nosotros con horror el botín de guerra que significó el cuerpo de las mujeres para las dictaduras de toda América Latina. Vos decías que no tenías expectativas personales de lo que sucediera, poner no solo en voz, en piel, en nombre y apellido, sino también en papel, en denuncia, en ámbitos judiciales, nacionales e internacionales, este tema, esta vida, esta forma de actuación durante la época de la dictadura. ¿Vos las tenías? Yo creo que siempre se hace algo con algún fin. Y el fin de la justicia es un fin muy loable. Es un fin, finalmente es el único instrumento que tenemos. Es la herramienta por excelencia, porque ¿qué más tenemos? Es decir, nosotros nos hemos convertido en gente muy obediente en el sentido de que hemos transitado todos los pasos de la legalidad. Hemos hecho lo que hemos podido con respecto a eso. Por algo es en el 2011 que se puede hacer esta denuncia y otras, porque la ley de caducidad obviamente que generó una barrera insostenible y que pretendía ser aún más. Entonces, vencer ese obstáculo es una cosa muy importante. Hemos visto nosotras mismas en nuestro proceso el valor que tiene la justicia, el valor que tiene un dictamen de la justicia. Es decir, es inclaudicable. Entonces,
Sí, uno puede tener más o menos expectativas, porque, digamos, se nos hace un poco dura la piel, pero la verdad que el objetivo es la verdad y la justicia. Asensio Lucero, el capitán Asensio Lucero, es el único de los denunciados que ha tenido pena, pero por no un delito de enfoque de género, sino por privación de libertad. ¿Cuál es la etapa en la que estamos en esta temática? ¿Qué es el horizonte al que ustedes están apuntando ahora? Y bueno, yo creo que si realmente la Corte Interamericana, porque nosotros nos presentamos ante la Comisión, ellos determinarán si es un tema que amerita pasarlo a la Corte Interamericana. En ese caso sí habría una expectativa de que se nombre por su verdadero nombre, porque el tema es que aquí no se puede juzgar a nadie por un delito que no está en el Código Penal. Y los delitos de lesa humanidad no integran, a pesar de que Uruguay tiene firmados todos los convenios, tiene aceptados y está obligado, por lo tanto, a reconocer ese tipo de delitos, pero lo que se plantea es eso, ¿no? Lo podemos juzgar por abuso, por privación de libertad, por una cantidad de cosas que están en el Código Penal, pero no poner un delito que no está allí. Entonces, en esta nueva etapa sí tenemos la posibilidad de que se juzguen por los verdaderos delitos. Digo, porque hoy por hoy es inaudito que estén hablando de prisioneros políticos cuando se está hablando de asesinos, de gente que hizo desaparecer gente y que aún hoy sus familiares no saben dónde están esos compañeros, qué pasó con ellos. O, como digo yo siempre, cuando dicen, los pobres viejitos vivieron toda la vida libres, siendo asesinos, y asesinos de la peor clase en el sentido de las cosas que hicieron, aberrantes, digo. Entonces, en vez de decir, están viejos para estar en la cárcel, no piensan que estuvieron 40 años libres con sus asesinatos, disfrutando y gozando de la vida sin pagar por ellos. Entonces, nosotros tenemos que ir redondeando esta conversación, pero no quiero terminar con una reflexión muy cortita de cada una de ustedes sobre este momento en que otros colectivos están también uniéndose para cambiar, por ejemplo, la visión sobre esos, vos decías, estas personas mayores, esos viejitos. ¿Cuál es la necesidad de hoy como sociedad que ven ustedes respecto a mirar el pasado? ¿Qué le quieren contar a la gente que está mirando hoy Ciudad Viva? ¿En qué momento entienden ustedes que está el país y que es necesario que nuestra gente entienda que estamos viviendo desde los ojos de ustedes, lo más cortito que se pueda? Yo creo que la evidencia, digamos, de la juventud que acompaña estas causas es una evidencia palpable. Es decir, hay que recorrer las marchas de los 20 de mayo o hay que ir a los 8M, que tienen sus particularidades, pero en los cuales de alguna manera las mujeres expresas también tenemos un lugar, sentimos que tenemos un lugar y sentimos que se nos reconoce, nos sentimos muy apreciadas, pero además queremos que no se detenga justamente este caudal. De alguna manera, mucha gente ha visto que han pasado muchos años y es un poco vamos entre la decepción y la lucha. La decepción y la lucha. ¿Y Luz, bien cortito? Y sí, en el mismo sentido, yo creo que es muy esperanzador ver jóvenes que toman esta bandera y que la toman con una responsabilidad y una información y un caudal de aportes. Entonces, la sensación es eso, es una lucha con futuro y es una lucha que es imprescindible por la manida frase, el pueblo que no conoce su historia volverá a repetirla. Está condenado a repetirla, sin obviamente, duda. Obviamente. Queremos agradecerles mucho de parte de todo el programa, de parte de toda TV Ciudad, la presencia de ustedes acá, es construcción también, y es esto de construir historia también a la interna de cada uno de los hogares de Montevideo y del Uruguay. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
y buenos programas. Deseamos muy buenos Sí, programas. sí. Ojalá. Nosotros nos vamos a una pausa y en la próxima los esperamos con una comunicación vía Zoom con el politólogo Juan Pablo Luna para hablarnos de las elecciones, de la asunción de la presidencia en Chile. Ya volvemos.